¿Sabías que Coraline sí existió en la vida real y que su historia inspiró para crear una película para niños? Y este es el caso de Coraline y la puerta secreta. Muy buenas, ¿qué tal estás? Yo soy Inna Mar y en el vídeo de hoy veremos una de las historias reales más aterradoras que seguro no conocías. Te contaré la historia real que hay detrás de esta película. Resulta que Coraline sí que existió en la vida real y la verdad es que la pobre tuvo un trágico destino que sirvió de base para la creación de relatos, leyendas, libros y desde luego la película de animación que todos conocemos del año 2009, dirigida por Henry Selick. En realidad, la película de dibujos de Coraline está basada en la novela llamada Coraline, escrita por un británico llamado Neil Gaiman en el año 2002, aunque este autor se basó en la historia original que proviene de un antiguo y escalofriante relato del pueblo donde él mismo nació, el condado de Hampshire, en Reino Unido. Sin lugar a dudas, la película tuvo mucho éxito en su estreno, quizá porque era algo diferente a lo que la gente se esperaba, teniendo en cuenta que en un principio era una película infantil. Pero la historia real de Coraline está bastante lejos de ser una historia para niños. En este vídeo te voy a contar la verdadera historia oscura que se esconde detrás de esta película, y te aseguro que es mucho más espeluznante y perturbadora de lo que te piensas. Es más, cuando acabes de ver este vídeo, no verás la película con los mismos ojos. Comencemos. La historia original cuenta que en las afueras de Hampshire, el pueblo natal del autor de la obra, Neil Gaiman, vivía una anciana con su nieta recién nacida. La gente del pueblo decía que la señora mayor era muy solitaria y que tenía un aspecto, digamos, descuidado y aterrador. Es algo así como la señora que aparece por aquí. La niña vivía con su abuela porque era huérfana, ya que sus padres habían perdido la vida en un terrible incendio en su casa. Y curiosamente, la niña pequeña había sobrevivido de milagro de quemarse viva. Por eso ahora se encontraba viviendo con su abuela. Con el paso de los años se ve que la abuela pues estaba muy perturbada, ¿no? La gente del pueblo decía que esta señora sobreprotegía mucho a la niña y no dejaba que Coraline llevase una vida normal. Ni que se relacionase con nadie, ni que saliese de la casa, ni iba al colegio. En fin, que la tenía secuestrada dentro de la casa. Sí, muy normal y acogedor todo. De hecho, la gente del pueblo jamás vio a la niña salir a jugar o ir a la escuela. Y los vecinos pensaban que esta niña tenía desfigurado su rostro o algo a causa del incendio del cual sobrevivió cuando era un bebé. Y por eso la abuela pues no quería mostrarla al público. Con el paso de los años pues se comienza a pensar que es que la abuela estaba un poco perturbada a la señora. Vaya, todo muy extraño, ya que su abuela la mantenía encerrada y no permitía que absolutamente nadie se acercase a la casa. Por lo que la gente del pueblo apodaron a la abuela la mala madre. La verdad es que no entiendo por qué no la llamaron la mala abuela, pero bueno. Ante tanto misterio, la gente del pueblo empezaba a sospechar que algo pasaba dentro de esta casa y tenían ganas de saber qué había allí y qué pasaba con la niña. ¿Por qué la anciana no quería que nadie viese a Coraline? No me dirás que la historia no empieza a ponerse un poco oscura y macabra. Y es que recordemos que esto es una historia real, ya no estamos hablando de la película, estamos hablando de una historia real del pueblo de Hampshire. Total, que unos niños del pueblo, a los que les daba curiosidad saber quién era esa niña, que estaba encerrada en aquella casa tanto tiempo, se armaron de valentía y un día decidieron esperar a que anocheciese para entrar a la casa y conocer a la misteriosa niña que absolutamente nadie del pueblo había visto. Pero al entrar no encontraron ningún indicio de que en esa casa viviera ninguna niña. No había ropa, ni juguetes. No había nada, absolutamente nada, que hiciese pensar que allí dentro vivía una niña pequeña. Eso sí, la casa olía muchísima humedad, como a casa vieja y abandonada. Sin embargo, los niños insistieron y comenzaron a buscarla. Mientras la estaban buscando, a los niños les llamó la atención una habitación que había a lo lejos. Entonces, se dirigieron hacia la puerta y deciden entrar en ella. Y curiosamente, lo único que encontraron dentro de la habitación fue la cuna de un bebé. Esto les sorprendió a todos, porque ya habían pasado casi 10 años desde que sucedió aquel incendio, y la niña se fue a vivir con su abuela, por lo que no tenía sentido que hubiese una cuna allí dentro, ya que por la edad la niña ya debía caminar y dormir en una cama normal. Aún así, la curiosidad típica de los niños hizo que quisieran asomarse a ver qué había dentro de aquella cuna, y lo que vieron dentro les dejó totalmente traumatizados para el resto de sus vidas. En el interior de aquella cuna se encontraron una escena de la que jamás se iban a olvidar.
Y es que dentro de aquella cuna se encontraba el cadáver quemado de un bebé. Pero lo más impactante fue que el cadáver, en el lugar donde debían ir los ojos, tenía 2 botones enormes dentro de la cuenca de los ojos. Además de costuras donde antes había estado la boca. Todo muy perturbador. Ah, y recuerda darle al botón de like si no quieres que el mundo de los botones vaya por ti y aparezcan botones como estos en tus propios ojos. Sería muy raro y turbio, la verdad. Fue entonces cuando los niños se dieron cuenta de lo que pasaba allí realmente. La verdad era que la niña jamás había sobrevivido al incendio, en el que sus padres también habían perdido la vida. Pero la abuela, que probablemente pues no estaba muy bien de la cabeza, había logrado recuperar el cuerpo de la niña calcinado y se aferraba a ella como si aún tuviese vida. Los niños, ante la imagen que se habían encontrado, huyeron despavoridos y por supuesto contaron todo lo que habían visto a sus padres. Y ya os podéis imaginar la cara de aquellos padres. Horrorizados, 1, por lo que acaban de escuchar que había en aquella casa, 2, porque sus hijos habían estado dentro de aquella casa. Al principio pensaron que los niños estaban inventando la historia, pero finalmente llamaron a la policía y consiguieron destapar toda la verdad de lo que estaba sucediendo dentro de aquella casa. La anciana fue detenida y llevada a un hospital psiquiátrico, donde permaneció hasta el día de su muerte poco después. Pero la pesadilla no acaba aquí, y es que Cuando investigaron a fondo esta casa, se encontraron en una de las habitaciones que había un montón de libros de brujería y bajo el suelo de aquella casa siniestra encontraron los restos de una niña que había desaparecido en el pueblo años atrás. al parecer todo apunta a que la anciana intentaba que el espíritu de su nieta se metiese dentro del cuerpo de alguna niña viva y así poder tenerla junto a ella para siempre. De locos. Cuando la anciana se encontraba dentro del centro psiquiátrico, preguntaba por una muñeca de porcelana que se encontró en su casa cuando la investigaron y ella confirmaba que allí dentro habitaba el alma de su nieta fallecida, esperando para resucitar y volver a la vida de nuevo. Es que esta historia, mira, me pone los vellos de punta. Y ahora tú ya conoces la verdadera historia que hay detrás de la película de Coraline. Y estoy segura de que no vas a volver a ver la película con los mismos ojos. Esta historia es muy triste y a la vez muy siniestra, pero de lo que estoy segura es que no dejará indiferente a nadie. Y ahora dime, ¿tú sabías la cruda realidad que había detrás de esta película de dibujos? Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te asustaste o simplemente te gustan este tipo de vídeos y quieres ver más, dale sin miedo al botón de like y suscríbete si quieres unirte a esta gran familia. Y bueno amigos, aquí me despido. Muchas gracias por llegar hasta aquí y os espero en el próximo vídeo.